Buenas, estimados alumnos. Vamos a comenzar el tema 4 correspondiente al libro de montaje y puesta en marcha de instalaciones frigoríficas. En este tema trataremos los elementos de las instalaciones, la ubicación de los mismos y las técnicas empleadas para su montaje. Dado que vamos a emplear refrigerantes de la clase LA1 según clasificación del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, al cual se refiere refrigerantes de alta seguridad, las tuberías empleadas van a ser de cobre y de cobre deshidratado, puesto que, como ya sabéis, el cobre deshidratado es necesario en las instalaciones frigoríficas debido a que la humedad es uno de los mayores enemigos de este tipo de instalaciones. Las tuberías empleadas serán de cobre, como he dicho, de cobre que se puede comercializar tanto en rollos de 15 metros como cobre en barras de 5 metros, las cuales dan una mayor rigidez a la instalación. Para unir los elementos a las tuberías, unir las tuberías entre sí y estas a las instalaciones, podemos emplear distintas técnicas de unión. Bien mediante racores desmontables, como son las uniones abocardadas, dentro de las cuales, según el reglamento, son permitidas hasta diámetros en torno a 19 milímetros de diámetro exterior, que viene a ser 3/4 de pulgadas. También las uniones a compresión, las cuales se admiten hasta con diámetros de 32 milímetros para líquido y hasta 40 milímetros para gas. Y luego tenemos también otros tipos de uniones que son las uniones embridadas, las cuales se admiten cualquier tipo de diámetro de tubería. Se pueden emplear según el reglamento de instalaciones frigoríficas. Las técnicas de unión entre tuberías de cobre, tuberías y accesorios de cobre y elementos soldados y tuberías son la técnica que ya conocemos de la técnica de soldadura dura o fuerte. Otra técnica, una variante sobre la soldadura oxibutánica empleada para la unión de tuberías es la soldadura con carga de nitrógeno. Este tipo de soldadura se debe de utilizar o es aconsejable utilizar en las instalaciones que emplean refrigerantes HFC o refrigerantes hidrofluorocarbonados, los de última generación, como ya conocéis del tema 1, dado que estos refrigerantes son muy susceptibles de ser contaminados con la película oxidada que se crea en los procesos de soldadura, dado que esta película puede producir efectos nocivos como disminución de las propiedades de refrigerante. La soldadura con carga de nitrógeno consiste en introducir una pequeña carga de nitrógeno en la instalación mientras se realiza el proceso de soldeo. Como el nitrógeno es un gas inerte, no reacciona, entonces las paredes de la tubería por su parte interna quedan totalmente limpias. Es importante también que durante el soldeo el manoreductor de la botella de nitrógeno se regule a la mínima presión posible, para que mientras realicéis la soldadura el material de aportación no lo tire fuera. Si tú tienes una presión muy alta, ese material de aportación el propio nitrógeno lo puede tirar fuera.
Comenzamos ya con el montaje de elementos. En la línea de líquido podemos tener pues, desde el filtro deshidratador, el visor, electroválvula y luego ya válvulas o llaves de sectorización. La ubicación puede ser por ese orden, ¿no? Filtro, visor y electroválvula. Aunque a veces también podemos añadir el visor a continuación de la electroválvula, lo cual nos va a indicar si la electroválvula cierra o no correctamente. En el montaje de todos estos elementos de la línea de líquido debemos de tener en cuenta el sentido de circulación en todos ellos, a excepción del visor de líquido, dado que en este caso el sentido que se adopte no tendrá repercusión en el funcionamiento. La electroválvula, además del sentido de giro, debe ir colocada cerca de la wet o válvula de expansión termostática. Lleva un conector con tres cables, dos activos. Bien, existen bobinas de 24 y a 220 voltios. Y luego un cable de tierra. El cable de conexión al conector debe de realizarse en forma de sifón, de tal forma, sobre todo si la electroválvula se instala dentro de la cámara, más que nada para evitar que las condensaciones, las gotas de agua que se producen en la condensación, por condensación, pues se puedan introducir dentro del conector, provocando un cortocircuito. ¿De acuerdo? En caso de que en el caso de los filtros deshidratadores, estos se pueden colocar en posición horizontal y en caso de que el interior sea de tamiz secante, como es el que se refleja aquí, en este caso se deben de colocar siempre en posición horizontal. Importante a la hora del montaje, los filtros deben ser los últimos elementos en montarse en el interior del circuito, con el objeto de evitar que entre en humedad durante los procesos que duren los procesos de montaje. Para el caso de filtros con cartucho, el apriete de la tapa embridada, esta de aquí detrás, debe realizarse con llave dinamométrica. En el caso de los visores, que los visores, como sabéis, indican el sentido de refrigerante, deben de ubicarse en un lugar que posibilite la visualización de forma cómoda y accesible. Para conexiones soldadas se deben, en caso de que las electroválvulas y estos elementos de la línea de líquido sean soldados, sean por conexiones soldadas en vez de por racores o conexiones desmontables, es necesario enrollar con un trapo húmedo el cuerpo de los elementos, de tal forma que las temperaturas que se producen en el momento de la soldadura no dañen las partes internas del cuerpo de estos elementos. Luego ya en la línea de aspiración nos podemos encontrar con elementos como el bote separador de aspiración, el intercambiador de calor, que sería este de aquí, el bote separador de aspiración, las válvulas reguladores de presión y los filtros antiácidos. Estos últimos se instalan después, por ejemplo, son elementos que se instalan en la tubería de aspiración, pues una vez que se haya detectado un problema de acidez en el aceite y que es conveniente eliminar. Los intercambiadores de calor, por ejemplo, son muy interesantes cuando trabajamos sobre todo con refrigerantes
con el refrigerante SR404, ya que este refrigerante suele producir bastante escarcha, dado que el calor específico de este tipo de refrigerante es elevado. La posición en el momento del montaje no tiene ninguna repercusión. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora del montaje son que tanto las conexiones de entrada y salida se realicen de forma que el líquido y el gas de aspiración circulen a contracorriente para que el intercambio entre ambos sea máximo. Los botes separadores de aspiración se montan en posición vertical, suelen llevar un espárrago mediante el cual se sujetan o se fijan al soporte, y luego lo que hay que sí que respetar son las entradas y salidas del refrigerante para que el funcionamiento de este dispositivo sea correcto. La finalidad, como sabemos, es revaporizar las gotas de refrigerante que se hayan podido escapar en estado líquido, y por tanto deberán respetarse, como he dicho, las conexiones de entrada y salida. La experiencia nos indica que se deben de aislar este tipo de botes, este tipo de elementos se debe aislar convenientemente, ya que para evitar sobre todo las corrosiones debido a la condensación que se produce sobre todo en las líneas de aspiración. La válvula reguladora de aspiración o válvula reguladora de Carter se instalan en la línea de aspiración. Este tipo de válvulas llevan en el cuerpo una flecha que indica el sentido de circulación de refrigerante y que se debe respetar en el momento del montaje. Para los elementos con conexiones soldadas, tal como vemos aquí en la válvula reguladora de la presión de evaporación, de evaporación, perdón, es necesario utilizar, pues como he dicho, trapos húmedos que enrollen el cuerpo de la válvula reguladora de aspiración cuando se realizan los procesos de montaje utilizando las técnicas de soldadura. Y ya pasamos al montaje. Uno de los elementos que más respeto hay que tener a la hora del montaje es la válvula de expansión termostática. Como ya sabéis, existen dos tipos. Tenemos la válvula de expansión termostática con ecualizador externo y la válvula de expansión termostática con ecualizador interno. Las válvulas de expansión termostática con ecualizador externo deben instalarse obligatoriamente en los evaporadores que dispongan distribuidor de líquido, o que la pérdida de carga sea superior a 0, o se estime superior a 0,2 bar. El cuerpo de la electroválvula debe estar ubicado lo más cerca posible al evaporador. No obstante, si se hace y debe la tubería que une la salida de la válvula de expansión termostática con el distribuidor debe ser una tubería totalmente recta. En caso contrario, que porque limitaciones de espacio, por ejemplo, tengamos que hacer una curvatura, lo que se deben de respetar es esa curvatura, la distancia con respecto al distribuidor de líquido, que es este o el pulpo, debe cumplirse esta relación. La longitud de la misma debe ser mayor al diámetro en 7 veces. El bulbo está situado debe ser situado inmediatamente después a la salida del evaporador, pero la tubería en posición horizontal y en su parte superior. Para ser más exactos, si dividimos el bulbo en 12 partes iguales, para tuberías comprendidas entre media pulgada y 5 pulgadas, la posición del bulbo debe ser en torno a la 1. Esto en el caso de dividir
la sección de la tubería de aspiración en 12 partes iguales, como si se tratara de un reloj. Cuando la tubería de aspiración supere o esté en torno entre los 3/4 de pulgada y 7/8, ambos inclusive, la posición ideal es hacia las 2 de la tarde. Cuando el diámetro de la tubería esté en torno entre 1 pulgada y 5/8, ambos inclusive, la posición correcta del bulbo sería en torno a las 3 de la tarde. Y ya para tuberías mayores de pulgada y 5/8, sería en torno a las 4 de la tarde. La razón de esto es conseguir el mejor, conseguir la mejor temperatura, o sea, la temperatura más idónea del bulbo, y también evitar la repercusión que tiene el aceite, la circulación de aceite que se comporta como un aislante, la repercusión que tiene sobre la lectura del bulbo. Y ya pasando ya para válvulas con ecualizador externo, la tubería que une la válvula, el ecualizador o la toma de presión del ecualizador externo de la válvula con la tubería de aspiración se debe realizar en un tramo horizontal, después del bulbo y por su parte superior. Si existiera un sifón a la salida del evaporador, tanto el bulbo como la conexión del ecualizador externo se debe de realizar con anterioridad a este sifón. Las unidades condensadoras. Las unidades condensadoras se deben de ubicar en lugares exentos de polvo, en la medida de lo posible. En lugar bien ventilado y de forma que exista libre circulación del aire a través de la batería condensadora. Deben de nivelarse convenientemente, o sea, debe colocarse en un soporte totalmente nivelado, y deberá existir espacio suficiente para realizar las pertinentes operaciones de mantenimiento. Los compresores se aíslan de las vibraciones utilizando los silent blocks, que son unos tacos de goma para pequeños compresores, poco peso, y ya para grandes pesos tenemos los silent blocks de muelle. Podemos utilizar conexiones flexibles para unir lo que es, en este caso, las válvulas de expansión, perdón, las válvulas Rotalock con la tubería de líquido y de gas respectivamente. Se pueden usar o bien tuberías enrolladas en bucle o conexiones flexibles para evitar que las vibraciones que produce el compresor en el momento de funcionamiento se transmitan a las tuberías. La conexión de la línea de aceite, en este caso es un compresor hermético, no dispone de línea de recuperación de aceite, no dispone de toma de recuperación de aceite. Los compresores semiherméticos que disponen de toma de recuperación de aceite, hay que tener en cuenta que esa unión es de una unión SAE-gas, con lo cual para unirla a la tubería de recuperación de aceite es necesario utilizar un accesorio de rosca SAE-gas. El montaje bueno, las unidades, antes de seguir, ten en cuenta que las unidades vienen con una carga de nitrógeno que es necesario entonces mantener cerradas las válvulas durante el montaje de los elementos para evitar que ese nitrógeno, para evitar el contacto con la humedad en la medida de lo posible.
Bueno, en cuanto al de, en, en cuanto al montaje de los elementos situados en la línea de descarga, bueno, podemos tener entre separadores de aceite, antirretornos, las válvulas de 4 vías cuando usemos circuitos de refrigerante con desescarche por gas caliente o depósitos de líquido, etcétera. Todos esos elementos son elementos que nos podemos encontrar en la línea de descarga. En este caso, para realizar el montaje de los mismos es necesario evacuar todo el nitrógeno de la unidad condensadora. El depósito separador de aceite es aconsejable en cámaras que funcionan a muy baja temperatura. Se intercala entre la línea de descarga y se deberá y se debe se intercala la línea de descarga y se deberá respetar las conexiones tanto de entrada como de salida para garantizar el funcionamiento correcto. La línea de recuperación de aceite puede ser mediante una tubería de cobre hasta la toma de recuperación del aceite. En ella se intercambia un filtro, se puede conectar un filtro de aceite para eliminar las impurezas del aceite que pueda llevar el aceite. Los separadores de aceite podemos disponer de puede haber separadores de aceite desmontables, como es en este caso, o separadores de aceite compactos. El depósito de líquido no es muy usual realizar el montaje de un depósito de líquido, salvo rotura o porque se haya sustituido un refrigerante de, por ejemplo, de R22 a 404. La calderería en este caso no nos serviría porque no soportaría o no están timbrados a la presión que soporta los nuevos refrigerantes, con lo cual habría que sustituirlo. El depósito de líquido en todo caso habría que montarlo en posición vertical y la válvula de seguridad que lleva incorporada será de rosca gas, que deberá ser montada con un teflón de tipo Loctite que garantice que pueda soportar las temperaturas elevadas que se dan ahí en los depósitos de líquidos. Los condensadores hay que ubicarlos de forma que se pueda de que pueda circular libremente el aire a través de ellos. Las válvulas de 4 vías hay que montarlas, cualquier posición puede valer y hay que respetar siempre lo que es respetar siempre las conexiones, ¿no? Lo que es la conexión que va a la descarga del evaporador, perdón, a la descarga del compresor y la conexión que va a la aspiración del compresor, la conexión que va al condensador y la conexión que va al evaporador. Se puede comprobar cuáles son cuál, porque en reposo se tiene que cumplir que la descarga del compresor comunique con la toma que va conectada al condensador. O sea, es decir, si soplamos con nitrógeno en el interior, o sea, la toma de la descarga, el nitrógeno debe salir por la toma que va al condensador. Y viceversa, si soplamos la conexión de la aspiración, esta debe estar conectada a la conexión que va al evaporador. Daros cuenta que en el reposo, siempre en el reposo, la bobina tiene que estar desconectada o sin tensión. Los evaporadores tienen que montarse siempre en el techo.
con espacio suficiente para que circule libremente el aire a través de él. También tiene que haber espacio suficiente para realizar las labores de mantenimiento, como por ejemplo la limpieza de la bandeja de condensados. En cámaras grandes debemos ubicar los evaporadores de forma que se eviten estratificaciones de aire. Incluso en cámaras muy grandes se recurre al uso o empleo de uno o más de un evaporador para que se cree una atmósfera, se cree una temperatura homogénea en todo el interior de la cámara. A la salida del evaporador es conveniente realizar un sifón para la recogida de aceite. Sobre todo si la unidad condensadora está a un nivel, superior al evaporador. O en su caso realizar caídas con pendiente a favor de la unidad condensadora, para que en las paradas el aceite vaya por gravedad circulando hasta llegar al cárter del compresor. Hay que, junto con el montaje del evaporador, las tuberías, la conexión de entradas y salidas, la conexión de la válvula de expansión termostática, se debe montar una tubería de recogida de condensados. Normalmente las bandejas de evaporadores llevan una conexión roscada de tipo gas para conectar un accesorio de PVC normalmente. Se debe de conectar entonces esa toma a la tubería de recogida de condensados. En la tubería de condensados además se debe de practicar, o sea, se debe colocar un sifón de PVC para evitar los malos olores. Y en tuberías que funcionen con cámara negativa, la línea de condensados debe de llevar resistencias de desescarche para evitar que el hielo, para evitar que se tapone por la formación de hielo. En el caso de los elementos de control, pues para el caso de los presostatos, estos se deben de fijar en un soporte, debe colocar de forma vertical en un soporte convenientemente fijados, y la unión de las tomas de presión del presostato a las tuberías correspondientes se puede hacer bien por conexiones flexibles o bien por una tubería de 1/4 en este caso enrollada en bucle. Bien, la conexión de esas de bien la tubería o bien las conexiones flexibles a la tubería correspondiente debe realizarse por la parte superior para evitar que en las sifones que queden se quede depositado aceite. Luego para el caso de los presostatos diferenciales, caso de presostato diferencial, que aquí no tenemos ninguna figura, lo que debemos hacer es los presostatos diferenciales tienen dos tomas. Una toma que se conectará a la toma de impulsión de la bomba y otra al cárter o aspiración de la bomba. Los termostatos con carga de vapor, ¿vale? Tenemos que se instalan, en el caso de carga de vapor, deben de instalarse en un punto más frío que el bulbo o que el sensor, que lo que es el sensor del termostato, para evitar la migración del líquido.
En el caso de presostatos diferenciales, pues bueno, pues estos tienen una toma de conexión de rosca SAE normalmente. Si son de frío, lógicamente pues tienen una conexión de SAE y se instalan en forma vertical sobre la propia tubería. Para el caso de las ondas de temperatura, bien, la sonda de temperatura debe ser instalada en el retorno del evaporador. Y las ondas finales de desescarche, lo normal es que se instalen en la batería en contacto con las aletas del evaporador. Y ya por último, el montaje de las líneas de refrigerante. Pues antes de proceder al montaje de las líneas es conveniente realizar un dimensionamiento adecuado de las mismas. En casos donde donde la longitud de las tuberías sea sean muy largas, puede ser conveniente aumentar el diámetro a un diámetro superior. El diámetro de las mismas se obtiene en función de la potencia frigorífica y del tipo de refrigerante a utilizar, y en algunas tablas incluyen además la selección. Para la selección incorporan además los datos como son la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación. Es decir, que es necesario para seleccionar la tubería no solamente la potencia frigorífica, sino el tipo de refrigerante y las temperaturas de evaporación y condensación a las cuales van a trabajar esa instalación. Los tramos horizontales se deben de proveer pendientes hacia el sifón para facilitar en las paradas la circulación del aceite y el retorno del aceite hacia el cárter del compresor. Se debe comenzar el montaje por la línea de aspiración, siguiendo por la línea de líquido y terminando por el montaje de los accesorios de control y de regulación, dejando para el final el montaje del filtro deshidratador o elemento secante. Para el caso de cartuchos de filtros con cartuchos intercambiables, es posible instalar el filtro y montar el tamiz secante al final, una vez que acabes el montaje de toda la instalación. Se deben aislar las tuberías de aspiración convenientemente para evitar pérdidas en el rendimiento de la máquina. También es necesario aislar los elementos que están ubicados en las tuberías o líneas de aspiración para evitar que la corrosión producida por las condensaciones deterioren estos elementos. Se deben de instalar, como sabéis, sifones a la salida del evaporador. Durante los procesos de montaje es conveniente que se taponen las tuberías que queden en contacto con el aire mientras duren los procesos de montaje, para evitar en la medida de lo posible la entrada de humedad en el interior del circuito, que como sabemos es uno de los mayores enemigos de este tipo de instalaciones. Y bien, ya nada más. Gracias por su atención. Desde aquí, el Centro Integrado de Formación Profesional de La Felguera del Principado de Asturias. Esto es todo.